Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy os voy a recomendar 5 extraordinarios libros del autor Aidan Wilson Tozer, mejor conocido como A.W. Tozer. Estos 5 ejemplares nos ayudarán a fortalecer nuestra vida espiritual, en una búsqueda constante de la presencia de Dios, guiándonos hacia un conocimiento más profundo de Él, además de hacerlo de un modo diario, con himnos y en oración. Tozer fue un pastor, escritor y editor autodidacta, y fue llamado en su tiempo un profeta del siglo XX. Y aún hoy, sus mensajes poderosos siguen conmoviendo los corazones y despertando las almas de los creyentes hacia la adoración a Dios. Su importante legado al mundo cristiano lo componen sus más de 40 obras, pero hoy tenemos 5 de ellas, de las cuales te hablaré en esta reseña. Y ya luego más adelante, Dios mediante, seguiremos con sus otras obras. El primero de ellos es La búsqueda de Dios, un clásico devocional, por la editorial CLC. Este libro es un clásico de clásicos. Si nunca has leído un libro cristiano o estás pensando en regalarlo a un nuevo creyente, quizás algún hermano de la iglesia o hasta tu propio pastor, este es el libro que necesitas. Este libro está dirigido a aquellas almas sedientas de Dios. Su énfasis está en mostrarnos la necesidad de mantener una vida de intimidad con Dios. Aunque muchas veces podamos tener excelentes opiniones acerca de Dios, eso no implica necesariamente que tengamos un deseo por amarle y servirle. En su contenido nos encontramos con 10 capítulos, además de una introducción y un prefacio por el mismo autor. En el capítulo 1 tenemos Sigamos ardorosamente en pos de Dios, donde expone el Salmo 63, versículo 8. Capítulo 2, la bienaventuranza de no poseer nada. 3, rasgando el velo. Aquí vamos a ver una exposición de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Cada capítulo está basado en un pasaje bíblico. Asidos a Dios, la presencia universal, la voz que clama, en Juan capítulo 1, versículo 1, la mirada del alma, restauración de relaciones entre Dios y la criatura, capítulo 9, mansedumbre y reposo, y el 10, el sacramento de la vida. Estos 10 capítulos nos llegarán hasta el alma. Además, al final de cada capítulo, Tozer cierra su reflexión con una oración. Eso quiere decir que cada capítulo va a tener una oración al final de su contenido. Este libro ha impactado y transformado la vida de todo aquel que ha leído sus páginas. Es por eso que ha sido editado múltiples veces por diferentes editoriales, como la editorial Alianza, que es una de las primeras en introducir este libro al español. También tenemos la editorial Portavoz, con una portada color naranja. También por Peniel, que además de contar con la obra completa, también cuenta con una biografía del autor en sus primeras páginas. Y luego está la versión de bolsillo, que tenemos aquí, por la editorial CLC. Y os aseguro que seguirán saliendo muchas más ediciones como estas. El pastor Warren Wiersbe comenta: feliz el cristiano que lee un libro de Tozer cuando su alma se encuentra marchita y le parece que Dios está muy lejos. El libro número 2 sería El conocimiento del Dios Santo, por la editorial Vida. Este libro es otro gran clásico de la literatura cristiana. No importa cuál sea tu denominación, esta obra es recomendada a todo aquel que quiere empezar o seguir conociendo a nuestro Dios. Hoy en día muchas iglesias han llegado a tener un pobre concepto de Dios. A muchos, las palabras "estad quietos y conoced que yo soy Dios" no significa nada en la práctica. Hemos perdido el temor reverencial y el reconocimiento de quién es Dios. Este libro nos ayudará a entender y corregir, si es necesario, la visión y el entendimiento que tengamos de Dios, no solo como un Dios de amor, separado de todos sus demás atributos, sino conocerlo en el conjunto de todos sus atributos. En su contenido de 23 capítulos tenemos ¿por qué debemos pensar correctamente sobre Dios? El Dios incomprensible, el atributo divino, algo cierto acerca de Dios, la Santa Trinidad, la autoexistencia y la autosuficiencia de Dios. A continuación describe todos sus atributos: Dios eterno, infinito, inmutable, omnisciente, sabio, omnipotente, trascendente, omnipresente, fiel, bueno, justo, Dios de amor, Dios santo, Dios soberano y un secreto manifiesto, además de la gracia de Dios. A diferencia del libro La búsqueda de Dios que acabamos de ver, aquí Tozer no cierra el capítulo con una oración, sino que la inicia siempre en relación con el atributo de Dios que vamos a estudiar. Si no conocemos los atributos de Dios, simplemente no le conocemos. Este libro está escrito en el lenguaje de la adoración. Tozer no escribió este libro para teólogos, sino para las personas cuyo corazón es movido a la búsqueda del conocimiento de Dios. Este libro nos ayudará a restaurar en la mente popular del cristiano el concepto que tiene sobre la figura de Dios y lo pone en el lugar que se merece.
El tercer libro sería Lo mejor de A.W. Tozer, libro 1, compilado por Warren Wiersbe, por la editorial Portavoz. Este libro es una compilación de algunos de los capítulos más destacados entre todos los escritos de Tozer. Esta serie está dividida en 2 tomos, el cual este sería el volumen número 1. En esta colección encontraremos 52 capítulos que nos alientan, desafían, enseñan y nos muestran la gloriosa majestad de Dios, su plan perfecto, el Evangelio de Cristo y cómo conducirnos en nuestra relación día a día con nuestro Señor. Warren Wiersbe comenta: Tozer tenía el don de tomar una verdad espiritual y sostenerla bajo la luz, de forma que como un diamante todos pudieran ver y admirar sus facetas. En el contenido destacamos los títulos que están en negrita que pertenecen a los libros o ensayos originales, ya que si tienes algún interés por alguno de ellos lo puedes buscar con estos nombres. A continuación, los capítulos que han sido extraídos de cada libro. Tenemos extractos de La búsqueda de Dios, que ya habíamos comentado sobre ese libro, extractos de Nacido después de medianoche. En este libro Tozer comentaba: con frecuencia los cristianos fracasan en alcanzar lo que Dios ha dispuesto para ellos porque son incapaces de ver más allá de sí mismos. Extracto de Dios habla a quien le busca, Ese increíble cristiano, La raíz de los justos, un libro clásico también, de Dios y los hombres, La morada de Dios, Cómo ser lleno del Espíritu Santo, La adoración, la joya ausente en la iglesia evangélica, Quién clavó a Cristo en la cruz, Caminos hacia el poder y Deja marchar a mi pueblo, el cual esta es una de las obras que está en inglés más no en español, ya que muchos de estos libros nunca vieron la luz en su traducción al español. Así que es de agradecer que podamos tener al menos algunos capítulos de estos libros. En este libro veremos cómo los capítulos que escribió Tozer nos mueven a buscar una intensidad espiritual que nos ayude a ver a Dios como Él realmente es. Nos llama a ver ese mundo espiritual real y no este mundo que nos esclaviza. Nos implora que adoremos a Dios para irnos pareciendo más a Él día a día. Pero también veremos el celo de Tozer con lo que se predica desde el púlpito y las vanas enseñanzas que circulan en la iglesia aún hasta el día de hoy. El cuarto libro sería evidentemente Lo mejor de A.W. Tozer, libro 2, compilado por Warren Wiersbe, por la editorial Portavoz. Este libro sería la segunda parte de la serie Lo mejor de Tozer, y con esta misma culminaría. Al igual que el anterior volumen, esta obra es una compilación de los escritos de Tozer, donde reúne 44 capítulos más de los 52 que ya teníamos. Esta nueva colección busca captar el mensaje de Tozer en su totalidad, el cual fue: entrégate a Cristo, conoce a Dios personalmente y crece para parecerte más a Él. Tozer escribía con una pasión que brotaba de un alma sedienta de Dios. Warren Wiersbe comenta: para el cristiano que tiene el alma sedienta y siente que Dios está lejos, qué bendición es tener a mano un libro de Tozer. En el contenido contamos con 14 diferentes libros y sus respectivos capítulos extraídos. Tenemos extractos del Conocimiento del Dios Santo, el segundo libro que os había recomendado, extractos de La búsqueda de Dios por el hombre. Este libro cabe decir que no es el mismo de La búsqueda de Dios, ¿vale? Este libro también se ha traducido como La conquista divina, ¿vale? Es un libro totalmente aparte, no tiene nada que ver. Extractos de Nacidos después de medianoche, un libro que también habíamos visto en el anterior volumen. La búsqueda de Dios, este sí sería la búsqueda de Dios que conocemos. La raíz de los justos, Ese increíble cristiano, de Dios y los hombres. El hombre, la morada de Dios. Extractos del libro Yo lo llamo herejía. Este es un libro que yo no lo he visto particularmente por ninguna editorial en español, lo he visto por ahí en la web, pero no lo he visto realmente en su versión en español. Luego tenemos extractos de Quién clavó a Cristo en la cruz, extractos de Dios habla a quien le escucha, extractos de Yo replico al diablo, aquí otro libro que no está en español, extractos de la adoración, la joya ausente de la iglesia evangélica y Cómo ser llenos del Espíritu Santo. En este libro nuevamente vemos que lo único que impulsaba a Tozer, tanto en sus predicaciones como en sus escritos, era Dios mismo. En estas páginas veremos reflejado la vida de este hombre de Dios, ya que la base de su vida cristiana era la oración y buscar a Dios constantemente. Él decía: como un hombre ora, así es Él. Todo lo que hizo y todo lo que puso por escrito en sus obras surgieron después de muchas horas de meditación y oración. Tozer literalmente practicaba la presencia de Dios. El quinto y último libro sería Mi búsqueda diaria, devocionales para cada día, prólogo por Ravi Zacharias, compilado y editado por James Snyder, de la editorial Nivel 1. Bueno, siendo Tozer un hombre de oración, como ya os había comentado, era normal que se editara un devocional de este autor.
Esta obra es una recopilación a partir de los sermones que predicó Tozer y se guardaron en audio. Este material es inédito, no es una compilación como vimos en el libro Lo mejor de Tozer en sus 2 volúmenes, esta es una recopilación de sus audios. En este devocional encontraremos temas como la adoración, a la cual él se refería como la joya faltante en la iglesia, la santidad, la grandeza de Dios, oración y una búsqueda constante de comunión con Dios. A lo largo de todo el año tendremos reflexiones a partir de un pasaje bíblico, complementada con un himno y al final una oración. Todos los días cuentan con esa misma estructura, la cual es pasaje bíblico, reflexión, himno y oración. En este devocional se han incluido los himnos porque Tozer empezaba su devocional cantando un himno porque de esta forma preparaba su alma. De este modo le permitía expresar a Dios lo que estaba en lo profundo de su corazón y alma. Para Tozer, adorar a Dios era el llamamiento más grande en la vida del cristiano. El objetivo principal de este devocional es el de despertar en mí y en ti esa misma pasión por Dios que Tozer cultivó a lo largo de su vida. Es el de hacernos hombres y mujeres de oración, con un celo ardiente hacia la adoración, movidos a una comunión más profunda, buscando siempre el rostro de nuestro Señor durante los 365 días. Es una invitación a pasar tiempo en la presencia de Dios, guiados por uno que ya conoce el camino. Estos 5 libros renovarán tu visión acerca de quién es Dios, conocerlo y glorificarlo en todos sus atributos, dándole el lugar que Él se merece como nuestro Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si te gustó el vídeo, apóyame con un like, te invito a suscribirte y a no perderte ninguno de estos materiales. Hasta aquí mis 5 libros recomendados de A.W. Tozer.